Muy buenos días. Gracias otra vez por eh, los organizadores de estas jornadas tan interesantes y constructivas. Mi nombre es Jorge Pérez y soy, como Marta, doctorando de la Universidad de Salamanca. Y por lo tanto, lo que vengo a compartir hoy es en primer lugar, en qué consiste mi tesis, muy brevemente, y algunas conclusiones muy provisionales sobre un aspecto novedoso que nos hemos encontrado en el camino de investigación de esta tesis. En concreto, el ataque personal en el epigrama griego escóptico, donde se suele sobreentender que no existe el ataque personal, sino simplemente el ataque a un personaje tipo como un alarde retórico, ¿no? Y quería comenzar compartiendo este epigrama de la autora a que me dedico a estudiar actualmente, Amiano. Silo y Leuro son dos tesalios hábiles con la lanza, y Silo el más hábil de los dos. Quiero mostrar con esto eh, mm, lo que ya sabemos del epigrama, que es un género muy conciso, muy críptico, así que mientras que reconstruir el horizonte referencial de cualquier otro género es ya de por sí complejo, cuando se trata del epigrama es especialmente complejo por esa misma condición breve, ¿no? El orden que voy a seguir es el siguiente. En primer lugar, un breve resumen de la tesis, en qué consiste el proyecto de investigación. En segundo lugar, una también muy breve eh, presentación del el panorama del epigrama griego escóptico, sobre todo en lo que tiene que ver a los personajes. Y en tercer lugar, pues veremos algunos ejemplos de posibles ataques personales en el autor. Pues en qué consiste el proyecto de tesis. Eh, pues en una edición con introducción, traducción y comentario de Amiano, que es un autor que conocemos solamente por vía manuscrita. Conservamos en torno a 30 epigramas en la antología griega, quizás en torno a 10 o 12 de posible atribución que requerirán un estudio aparte y que aparecen atribuidos a este pseudo Luciano, que es una suerte de comodín en muchas ocasiones en la antología y que podrían al menos interesarnos para un apartado de la tesis. Es un autor sobre todo de epigramas simposíacos y escópticos. Tiene un gusto especial por los juegos lingüísticos del tipo paragrama, falsas etimologías. Tiene también bilingüismos muy interesantes. Podría haber vivido en Esmirna o al menos en una zona cercana. Así lo cree Luis Robert y Nisbet, entre otros autores, a partir de algunas alusiones que hace a personajes y lugares de la zona de Esmirna. Lo podemos situar dentro de la época de Adriano gracias a precisamente una alusión a un personaje real que es el sofista Marco Antonio Polemón, a quien podemos fechar con cierta certeza en torno al 90 y 144 después de Cristo. Imita a Lucilio, que es la figura cumbre del género escóptico griego, posiblemente a Nicarco, que no está del todo claro, otra figura importante, y presenta algunas coincidencias interesantes con Marcial. No está del todo claro que Marcial sea el que imite a Amiano, quizás, como ya apuntaba Jacobs, simplemente ambos autores imitan una fuente común o una tradición común. Y actualmente existen como trabajos monográficos una tesis de laurea de la Universidad de La Sapienza por Francesca Ricciuti y una edición muy breve de Schulte del año 2004, útil para presentar el texto, pero como digo, extremadamente breve, tiene creo que 10 páginas de introducción, con lo cual entendimos que Amiano merecía una edición crítica como ya la tienen Lucilio y Nicarco por parte de Floridi y Chatsman. Sobrevolamos brevemente el panorama del epigrama griego escóptico, sobre todo atendiendo a los personajes. Los principales autores, como ya sabemos, son Lucilio, que es especialmente conocido por eh, las imitaciones de Marcial, los ya mencionados Nicarco, Amiano y también Palas.
Tenemos una serie de autores menores de los que no sabemos prácticamente nada, salvo del emperador Trajano. Y contrario a lo que defendía un autor hace unos años, de que el epigrama escóptico surge de la nada y luego desaparece, pensamos que el epigrama escóptico describe una continuación del epigrama helenístico. Tenemos, por citar algún ejemplo, ya en Édilo, el tipo de el médico incompetente, que va a ser especialmente atractivo para Lucilio en época imperial. Luego Meleagro y Filipo recogen ya casos de invectiva personal, ataques, sobre todo a instituciones, ya que como subraya Blomqvist en un artículo muy importante sobre la evolución del género, en esta nueva sociedad romana el poeta no tiene tal libertad para atacar a personas de poder, así que sobre todo los ataques irán dirigidos a personas de una clase inferior o a instituciones, ¿no? Cuando llegamos a Lucilio, como bien ha notado Floridi en su comentario del autor, hay una ampliación de la tendencia helenística a ironizar en las convenciones epigráficas. Hay una parodia constante de los modelos, tanto de la literatura griega en su conjunto como de los modelos del género epigramático. Hay también un perfeccionamiento y auge de los personajes tipo, de los que Lucilio acumula una larga lista. Podemos citar aquellos que tienen defectos físicos y morales, los avaros, pervertidos, ladrones, malos anfitriones, gramáticos, médicos, atletas incompetentes, etc. Todo lo cual redunda en escasas o inexistentes alusiones ad personam en este periodo. Podemos verlo en el reciente comentario al epigrama antiguo de la editorial Wiley Blackwell, en un capítulo que está dedicado precisamente a las personas reales y ficticias en el epigrama. Dice Patricia Watson que no podemos encontrar mucha información biográfica y que no hay una realidad palpable detrás de los nombres de los personajes que aparecen en los epigramas. Y ciertamente esta es la convención, es lo que generalmente se ha pensado y como veremos a continuación es algo que puede matizarse y que con el estudio de Damiano vamos encontrando que no es del todo cierto. Recordamos pues la cronología de la topicality, que es como se conoce en el ámbito angloparlante a las alusiones a personas o eventos contemporáneos al autor. Tenemos en primer lugar el epigrama inscripcional, que como sabemos tiene que ver con una persona real, que bien ha muerto o bien recibe una ofrenda o bien alguien hace una dedicatoria. Pasamos luego ya a finales del siglo IV a la consolidación del epigrama literario, y con él surgen una serie de subgéneros y de personajes ficticios, ¿no? Y cuando llegamos al epigrama escóptico de época imperial, en torno a la figura principal de Lucilio, estos personajes que se vienen arrastrando ya están altamente tipificados. Por tanto, la prioridad ha pasado a la ejecución del tópico y a la ejecución de muchas veces la versión del clásico anterior con el que se quiere emular. ¿Hay algún rastro de topicality en Lucilio y Nicarco? Pues prácticamente ninguna. De Lucilio podemos subrayar este poema en Antología Palatina 9, 572, que parece ser el proemio de su segundo libro, donde tenemos una alusión a Nerón. Quitando este epigrama, no tenemos prácticamente ningún caso claro de topicality. Pasamos entonces al punto 3, ya directamente con Amiano, que es el autor en el que estamos trabajando. Y Amiano, lógicamente, no vive en una burbuja, también encontramos en él personajes tipificados, estos stock names tan comunes en el género, los Paulos, los Marcos, también las fórmulas de origen inscripcional, que son muy atractivas a estos poetas, pero Amiano parece poner en marcha una serie de rasgos que son especialmente novedosos para el género. Vamos a ver 4 aquí. Por una parte, el uso de la persona y el futuro, posibles alusiones autobiográficas, alusiones a monumentos locales y a personajes reales. En primer lugar,
En cuanto al uso de la segunda persona del futuro, la segunda persona no es extraña, pero el futuro sí lo es bastante. Creo que hay solamente otro caso en Nicarco. Y leemos aquí en 11.209 un epigrama que está dedicado a un usurpador de tierra, a un vecino usurpador. Aunque lleves los límites de tu propiedad hasta las columnas de Heracles, una porción de tierra igual a la de todos los hombres te espera. Y allí yacerás, Keise, como Iro, con nada más que un óvulo, disuelto en una tierra que ya nunca más será tuya. Si comparamos este epigrama con un ejemplo de Lucilio y uno de Nicarco, en el caso de Lucilio, 11.171, que parece ser la fuente de inspiración de Amiano para esta variación, a jugar por los paralelismos entre el verso séptimo de Lucilio y el tercero de Amiano, vemos dos avaros completamente diferentes en Lucilio y Nicarco. En el caso de Lucilio tenemos un avaro que a punto de morir hace números y descubre que le sale un poco más barato morirse que pagar al médico y quedarse vivo, así que decide, por tanto, morir. Dice este epigrama: se estaba muriendo Hermócrates el avaro, y en su testamento se nombraba a sí mismo heredero de todos sus bienes. Seguía haciendo cuentas, postrado en la cama, cuántos honorarios, una vez levantado, iba a pagar a los médicos y cuánto gastaba durante la enfermedad. Y así descubrió que era una dracma más si se recuperaba. Es más ventajoso morir, dijo, y se quedó tieso. Allí yace, pero solo con un óvulo. En cambio, sus bienes, sus herederos los rapiñaron alegremente. Un caso parecido tenemos en Nicarco, en 11.169, donde leemos: ayer Glauco iba a ahorcarse Dinarco el tacaño, y por 6 céntimos el desgraciado no se murió. 6 céntimos costaba la cuerda, pero se bajó el precio pretendiendo otra muerte igual, más barata. Esto es el colmo de la terrible avaricia. Alguien que quiso morirse, Glauco, y que por 6 céntimos el desgraciado no se murió. Así que vemos un contraste significativo entre el avaro de Lucilio, el avaro de Nicarco, que al momento de ahorcarse regatea el precio de la soga, personajes completamente estereotipados, y el avaro de Amiano, que parece estar vivo, razón por la que Amiano le dedica este final terrible, y que tiene un tono mucho más grave y creíble que el de Lucilio y Nicarco. Posibles alusiones autobiográficas tenemos en 11.15, que el poeta se refiere a un tal Lucio, a quien le dice: si vas a enterrar a los senadores cuyo nombre empiece a Po Alfa, como el suyo propio, Amiano, tendrás que enterrar a tu propio hermano. Así que quizás aquí tenemos un dato sobre el, el personaje real, sobre el propio poeta. No tenemos ninguna manera de saberlo con certeza, pero es un dato a tener en cuenta. En cuanto a monumentos locales, en 1197 es un caso curioso porque los editores antiguos lo situaron en una serie dedicada a personas gordas muy grandes, y él dice el epigrama que Stratoniceo es tan grande que hay que sacarlo de la ciudad o hacer una ciudad nueva para él, pero luego Luis Robert ha identificado que quizás se puede estar aquí aludiendo al Stratoniceo de Afrodita Stratonice, esposa de Antíoco I, construido en Esmirna, con lo cual tendríamos aquí también un dato importante. En 1198 tenemos un juego con Metrópolis, que yo traduciría con mayúscula, donde encontramos que si Metrópolis, si vamos a hacer una Metrópolis, primero debe ser polis y luego debe llamarse Metrópolis, ¿no? Y hay en torno a 3 o 4 metrópolis en una distancia prudencial de Esmirna que podrían encajar con esta crítica, ¿no? Por último, el 11.230, en donde encontramos el topónimo Mastaura. Es una ciudad abandonada relativamente cerca de Esmirna, según se va hacia el centro de Anatolia, y buscando una foto, a modo de anécdota, buscando una foto para hacer el PowerPoint, me he encontrado que durante la pandemia Mastaura está haciendo noticia porque se ha comenzado a escarbar el anfiteatro, que era bastante importante, tenía capacidad al parecer para 15.000 personas. Es el más importante de su tipo en Anatolia. No es para nada un descubrimiento, como dice National Geographic en este titular que comparto. Ya en el siglo XIX, Hamilton, en su libro de viajes, que es del
del 1839, creo recordar, ya comenta la presencia del anfiteatro en esta villa abandonada. Así que también es un dato interesante. Alusiones a personajes reales, por último, veremos 3 casos. En primer lugar, regresamos a este epigrama inicial dedicado a estos señores Silo y Leuro. Se ha entendido por lo general este epigrama con una clave sexual. Eh, el epíteto homérico Engesímoros, célebre por la lanza, hábil con la lanza, eh, tendría una alusión al miembro sexual masculino, y kilos sería un juego con el sentido de torcido, leuros por su parte con el sentido de recto. Así lo entiende, por ejemplo, Schulte en su edición. También es importante la falsa etimología, que ya se discutía desde la antigüedad en este epíteto en Gesímoros, que aparece 4 veces en Homero, siempre asociado a Tesalios, de alguna forma u otra, y que está compuesto por enjos, lanza, y este sufijo indoeuropeo, moros, célebre por, que ya se debatía en la antigüedad si había en realidad un moros, un necio con la lanza detrás de esta palabra. Pues bien, Secunda ha señalado que Kilos podría pertenecer a una familia tesalia muy importante, incluso ha identificado o ha propuesto que el Kilos que aparece en el epigrama sea un Titus Flavius Kilos, arconte de los panhelénicos y sacerdote del culto panhelénico de Adriano, según una inscripción de Aizano y del 157, y a Leuros lo ha identificado como Marcos Ulpios Leuros, con rango consular, que además estaba casado con la heredera de la familia de Quilos, una tal Flavia Abroya, que por otra parte, según propone Secunda, podría identificarse con un personaje de Luciano. Así que a lo mejor detrás de este epigrama tendríamos una crítica a 2 arcontes del momento. ¿Por qué? No lo sabemos, pero con la apariencia de un juego sexual sobre una falsa etimología, es posible que tengamos un ataque a funcionarios reales del momento. Atenágoras, bueno, recordemos que tenemos muy pocos datos sobre Caritón, más allá de que nos dice al comienzo de Querias y Calirroe que es hipografeus de un tal Atenágoras el Retor. Pues bien, en el epigrama damiano 1150 encontramos que Atenágoras el Retor ha dedicado un gorro arcadio a Hermes, como en su momento subrayó la profesora Consuelo Ruiz Montero. Esto quizás, si queremos creer lo que está diciendo el poeta, podría ayudar a zanjar un poco el largo y complejo debate sobre la datación de Caritón, que la datación con Amiano encajaría con algunas de las teorías más importantes. Por supuesto, no tenemos tiempo de ver en detalle. Y por último, tenemos alusiones a el sofista Marco Antonio Polemón, de quien sabemos, se puede decir que bastante, gracias a Filóstrato, que era una figura cumbre de la política de la zona y de la época. Tenía contacto directo con Adriano el Emperador. Lo conocemos también por un tratado sobre fisionomía, una fisionómica que es la más importante que conservamos, y quien era de la Odisea y tuvo gran parte de su actividad política en Esmirna. Samiano le dedica, al parecer, una parte importante de sus epigramas. En 180 y 181 tenemos, como Christine ha subrayado, una pareja de companion pieces. El segundo completa al primero. Tenemos alusiones directas a Polemón en el primero. En el segundo encontramos, todos sabemos, Polemón, que te llamas Antonio. Un dato importante. En ambos epigramas tenemos juegos lingüísticos muy interesantes que no veremos por falta de tiempo. En los 4 siguientes tenemos alusiones menos directas. También hay unos juegos muy interesantes, por ejemplo, en el primero, que es una reformulación de la fórmula, valga la redundancia, de Sic Terra Lewis, que te sea el polvo leve, miserable nearco, pero no para que descanse, sino para que los perros puedan desenterrarlo y comérselo, ¿no? Pues bien, Polemón, como sabemos, se quitó la vida pidiéndole a sus esclavos que lo encerraran en el panteón familiar
y muriendo allí de inanición. Muere de gota. Eh, eh, a propósito de la gota, él decide quitarse la vida, mejor dicho. Que también encontramos una referencia a esta enfermedad en el 229, donde nos dice Amiano, finalmente la gota ha encontrado a uno que se la merecía desde hacía ya 100 años. Así que tenemos una serie de alusiones debatibles, pero que podrían estar apuntando también a este personaje. Y la parte final de esta tirada de epigramas de 226 a 231, que por cierto aparece en el mismo orden también en Planudes, que tenemos en 230, que ya habíamos visto brevemente, que el personaje a quien va dirigido es también un marco, a quien se le desean a través de un juego de paragrama. Si le quitamos 2 letras a Mastaura, lo que queda muchas veces, que sería Stauros crucifixión. Perdón. Y en 231 también un similar juego lingüístico en el que si le quitamos una letra a el nombre, que no se menciona, asumimos el marcos del epigrama anterior, nos quedaría Arcos, una forma arcaica de Arctos, oso, así que le estaría deseando a Polemón que fuera devorado por osos muchas veces. Quizás tenemos aquí los restos de una sección entera dedicada a Polemón, lo cual, como ha subrayado Egot-Filler, pues redunda en enhanced meaning, en esta colección de epigramas en torno a un tema. Quizás dentro de una sección mayor dedicada a los rétores, a su vez dentro de un libellus que suponemos tenía el autor. Si comparamos muy brevemente algunos de los marcos que aparecen en Lucilio, tenemos el Marcos Micros, que es tan pequeño que lucha con una rata y piensa que es un nuevo Heracles, o el Marcos Leptos, que es tan delgado que se pone a tocar la trompeta y sale disparado y termina en el Hades, o el Marcos Argos, que es tan perezoso que sueña que va corriendo y decide que no se va a volver a dormir para no tener que hacer ejercicio. Si comparamos estos marcos completamente tipificados con el Marcos de Amiano, si aceptamos que tenemos detrás a este personaje tan importante como Marco Antonio Polemón, vemos un contraste bastante significativo. Por último, regresando a esta línea cronológica de la topicality en el epigrama griego, habíamos visto el epigrama inscripcional, donde teníamos una persona real que se conmemoraba por diversos motivos, de diversas maneras, que habíamos pasado luego a un epigrama ya literario, que era un ejercicio literario con personajes ficticios, unos personajes que ya en época imperial, sobre todo gracias a la figura de Lucilio, que es la figura cumbre del género escóptico, están ya altamente tipificados y la prioridad está en la ejecución del tópico y no en el individuo, pues podemos concluir de manera muy provisional que aproximadamente en el siglo II con Amiano podemos encontrar una discreta transición de ese ataque del personaje tipo a un ataque a un personaje real. ¿Cuál es la repercusión que esto tiene para el conjunto del género, incluso para otras parcelas de la cultura de la época? Pues bueno, ya eso quedará para el momento futuro de la tesis y quizás para otra charla. Eso es todo, muchas gracias.